Pues es un placer estar el día de hoy aquí hablando en esta mesa redonda de sueño, trastornos neurológicos y por supuesto no podemos eludir hablar de COVID-19 y menos cuando hablamos de trastornos neurológicos. Así que a los que nos han acompañado a lo largo de esta conmemoración por el Día Mundial del Sueño, les debo de decirles que han llegado a la mesa redonda, que sí les va a causar pesadillas, porque en realidad pues este virus, esta infección, pues tiene una gran cantidad de relación con con diversas alteraciones en el sistema nervioso, independientes de, como bien lo saben, a los diferentes aparatos y sistemas que afecta y que ha causado muchas pérdidas a lo largo de todo el planeta. Le doy la bienvenida a nuestros invitados, al doctor Máximo León, neurólogo, epileptólogo de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, entre otras instituciones en las que también colaboramos, por supuesto, al doctor Adrián Poblano. Es un Gracias, médico, Luis. investigador, neurofisiólogo, doctor en ciencias, maestro en rehabilitación neurológica y por supuesto un colaborador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y tenemos con nosotros pues los recursos que se forman en la universidad y que no solo formamos recursos que son compatriotas, sino de otras latitudes de toda Latinoamérica, y tenemos dos buenos representantes de Colombia. Gracias. Así que tenemos aquí la Gracias. selección mexicana y la de Colombia. Tenemos al doctor Jaime Andrés Ariza, neurólogo, con curso de alta especialidad en medicina integral del sueño y un recién egresado también del curso de alta especialidad y por supuesto también neurólogo, que es Alberto José Acosta, que pues acaba de salir, está, ¿cómo se llama? Nuevo con su curso de alta especialidad. Lo felicitamos por eso. Gracias. Y pues el día de hoy está intenso, ¿no? Porque tenemos que hablar de trastornos neurológicos y sueño, que ya el tema da para muchísimo, pero tenemos que hacer hincapié con las situaciones que están presentando hoy en día con la pandemia y que las federaciones mundiales de neurología nos están pidiendo, ¿verdad? Tenemos que reportar lo que está sucediendo y además ¿cómo se llama? De llevar una neuroepidemiología, ¿no? De los hechos que aparecieron desde un inicio. ¿Tú qué piensas, Max? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación de nuevo, doctor. Saludos a todos. Buenas tardes. Comentarles que han habido pues, avances en el conocimiento, sobre todo de las manifestaciones neurológicas que da la COVID-19 por el SARS-CoV-2. Comentar que han habido pléyade de síntomas neurológicos entre la hiposmia, anosmia, que se ha reportado, pero no solo con SARS-CoV-2, sino incluso con virus previos, incluso con virus de la influenza. Han habido casos de parkinsonismo, han habido incluso recientemente se han documentado crisis epilépticas y pacientes con estado epiléptico que han debutado de esa manera, ¿no? No se sabe todavía si la causa necesariamente sea el SARS-CoV-2. Desde eso hasta neuropatías, hay neuropatías asociadas a la infección por SARS-CoV-2, neuropatías sensitivo-motoras asociadas, como sabemos, incluso también síndrome de Guillain-Barré, una poliradiculo neuropatía, pero en particular en lo que se refiere al sueño, hay algo que me parece muy importante comentar, que como usted bien comenta, doctor Santana, esto nos llevaría toda la tarde a discutirlo, pero hay por ahí un síndrome que se ha descrito como un síndrome post-COVID-19, un síndrome neuroinmunológico, donde lo que se ha demostrado, sobre todo en trabajadores de la salud que habían estado expuestos a COVID-19, en los reportes de casos que hay descritos tanto en pacientes como en trabajadores de la salud, es que puede haber un síndrome que se caracteriza por fatiga crónica, alteración del ciclo sueño-vigilia, mialgias y sobre todo alteraciones
cognitivas post-COVID-19. Las teorías más, sobre todo, que aceptadas, que soportan la presentación de este síndrome, hablan de que, pues como sabemos, el virus que ocasiona la COVID-19, el SARS-CoV-2, puede invadir el sistema nervioso central vía el bulbo olfatorio, y se ha documentado en modelos experimentales previos, sobre todo con SARS-CoV, que puede alcanzar el sistema nervioso central en el plazo de 5 a 7 días. Pero lo interesante de esto, sobre todo lo que se ha documentado con relación a este síndrome, es que pudiera alcanzar el hipotálamo, y en el hipotálamo pudiera generar una tormenta de citocinas. Al hablar de citocinas nos referimos a moléculas proinflamatorias que generan inflamación, sobre todo interferón 7, que es una molécula en particular, interferón gamma, que se ha demostrado que esta tormenta de citocinas local, digamos, penetración del virus SARS-CoV-2 que rompe la barrera hematoencefálica y que llega hasta el hipotálamo, pudiera generar una disregulación del sueño crónica. Y se han reportado pacientes infectados por COVID-19 que desarrollan estos problemas, sobre todo cognitivos, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, presentan insomnio, mialgias y fatiga crónica. Pues pareciera ser que el SARS-CoV-2 también va a afectar o ya está afectando la regulación del ciclo sueño-vigilia, pudiera tener que ver con una disfunción autonómica, y que pareciera estar relacionado, como todo lo que está generando este virus, inflamación local en las vías que pudieran estar regulando el sueño. Entonces hay muchas manifestaciones neurológicas que va a ocasionar o está ocasionando este virus, que tendremos que seguir aprendiendo, pero sobre todo estas nuevas que se han descrito me parece que son interesantes comentarlas. Sí, definitivamente. Estamos entre el campo de que sale de la neurología, ¿verdad? Estamos aquí en la psico-neuroinmunología mínimo, ¿no? Están presentándose datos que tienen que ver, por supuesto, que pueden ir hasta de la psicosis, los cambios propios anímicos, que es lo que está afectando, aunque no estés infectado del, ¿cómo se llama?, del virus, pero la condición de confinamiento ha traído un pico alarmante precisamente de trastornos anímicos, y claro que está afectando de acuerdo a la edad del individuo. Pues algunos están en desarrollo y requieren interactuar con miembros de su propia especie, jugar. En el caso de los niños no los está logrando, y eso puede tener efectos, por supuesto, hasta epigenéticos, ¿no? Porque son cambios en la conducta y puede traer cambios, por supuesto, que tenemos que reportar, que vamos a estarnos encontrando posterior a que si el mundo está vacunado o pasa esta pandemia, que yo en lo personal creo que nos falta un gran trayecto. ¿O cómo lo ves, Jaime? Hola, Rafael, gracias. Pues yo lo veo también bastante grave. Veo que esto no tiene un fin claro. Esta pandemia nos ha afectado de diversas maneras, y pienso que la mayor afectación que ha tenido la pandemia ha sido una afectación en nuestra manera de cómo realizamos nuestras actividades. Ha ocasionado un cambio en el estilo de vida que teníamos. Ha generado que nos desplacemos menos, que nos quedemos en casa, que recibamos menos sol, que tengamos un patrón circadiano alterado. Y eso ya se ha visto tanto en los estudios como en nuestros propios pacientes, que nos dicen: doctor, definitivamente ahorita estamos durmiendo menos, estamos durmiendo un poco más tarde de lo normal, y estamos viendo también muchos patrones asociados a ansiedad, a depresión, por la falta de sol, por el confinamiento y por la falta de interacción social. Pienso que esto es una situación que nos lleva a estar tratando multimodalmente a las personas, que nos lleva a tratar a las personas de manera integral, no solamente desde el punto de vista neurológico, sino desde el punto de vista psiconeurológico. Hay que ver qué es lo que está afectando realmente el sueño de nuestros pacientes. También he visto mucho que ese síndrome post-COVID exacerba los síntomas de la apnea de sueño. Entonces, los pacientes que antes venían con una apnea leve, posterior al COVID,
llegan con fatiga, llegan con mialgias, llegan con temas de sensación de disnea bastante severos posterior a la infección por COVID, y a pesar de que estén saturando bien, de que estén saturando adecuadamente para su altura, en el momento en que salen de la enfermedad, ellos siguen con estos síntomas por aproximadamente 3 a 6 meses. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta mucho con los pacientes que han tenido infección por COVID es el estrés postraumático. Aquellos que pasan de la unidad de cuidado intensivo para pues la posterior recuperación, generalmente tienen problemas para conciliar y mantener el sueño. Inician con un estrés postraumático posterior a la intubación y al periodo de estancia en la unidad de cuidado intensivo, y este periodo puede durar incluso años. Entonces, la idea es tratar integralmente a estos pacientes, pensar en qué es lo que está afectando su sueño de base y empezar a manejarlo de manera integral. Gracias. Oye, ya éramos, ya hay muchos que tenemos antecedentes, ¿no? Que nos hacen el rival más débil. Precisamente tocaste un punto muy importante y que afecta principalmente, de acuerdo a los datos que se han hecho con los diferentes tipos de poblaciones que integran que están en este planeta, ¿no? Pues resulta que los hispanos, como se nombran en los estudios, no, hombre, pues cómo roncamos y cómo tenemos de problemas respiratorios, y ese es un factor que rompe la arquitectura del sueño, y que tenemos deuda principalmente pues de sueño, de movimientos oculares rápidos, que como ya se ha descrito, pues tiene un papel fundamental, ¿no? En la parte cognitiva, en cuestiones de aprendizaje, en síntesis de proteínas, en el control de la barrera hematoencefálica, porque bien decía Max, pues si llega, pero pues hay que abrirle la puerta. Lo malo es que también ya se ha descrito que este virus afecta a las células endoteliales y de hecho genera endotelitis, ¿no? Trae problemas que dañan estas estructuras que permiten pues que pasen unos y otros no. O sea, para eso tenemos la barrera hematoencefálica, pero aún sin apnea, los estudios nos muestran que la restricción, no la privación, porque privarnos de sueño es mortal, es una tortura, pero restringirnos de sueño, pues produce esta alteración en la barrera hematoencefálica y pasan sustancias que jamás deberían de haber tocado al sistema nervioso central. Tuvimos la oportunidad hace algunos años de colaborar con la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de neurociencias, a la doctora Betty, que le mandamos un fuerte saludo desde aquí, precisamente con esa investigación que tuvo, y a partir de ahí pues tenemos datos muy importantes de lo sofisticado que resulta dormir. O sea, dormir tiene no una función, es indispensable para el funcionamiento y cosas tan precisas como el control. Recientes estudios pues nos hablan que otras etapas del sueño, como el sueño de ondas lentas, pues resulta que participa pues el líquido cefalorraquídeo y el propio torrente sanguíneo, pues tiene pulsos, ¿no? Que mueve ese líquido y que dependen de que tengamos sueño de ondas lentas, pero para tener sueño de ondas lentas tenemos que tener una corteza bonita, una corteza íntegra, y nuestro estilo de vida no se caracteriza porque conservemos muy bien nuestra corteza. Los problemas respiratorios, los problemas de oxígeno dañan la parte de la corteza, pero porque se pierde materia gris, también blanca, por supuesto. Eso ya está descrito, pero otros trastornos así lo hacen. ¿Cómo lo ves, doctor Poblano? Hay muchas preguntas que se abren a la investigación ahora que la enfermedad pues, está alcanzando los puntos más altos de la epidemia. Efectivamente, la relación entre la carga viral, por ejemplo, y la relación entre la expresión de citocinas inflamatorias debe relacionarse con diferentes parámetros de sueño, y son estudios que en este momento no se han hecho. Creo que por ahí la investigación pues nos va a arrojar
datos muy importantes para poder explicar todas las alteraciones autonómicas, cognitivas, emocionales que se está observando con el COVID. Entonces, resta en este momento, pues, muchas de las observaciones que hemos en este momento expresado, pues son más bien anecdóticas, se refieren a casos aislados, pero en un futuro, a partir de esta experiencia, vamos a ir adquiriendo más, pues, una mayor cantidad de conocimientos, pues en vista sobre todo de buscar una terapéutica esencial. Creo que eso abre una puerta muy importante a la investigación. Gracias. Oye, sí, en esta parte de la investigación, que es uno de los ejes primordiales del quehacer universitario y de la cual pues tú nos apoyas nos apoyas mucho, ¿no? Siendo un miembro del Sistema Nacional de Investigadores, por supuesto, es una tarea de la clínica, pues generar conocimiento. Y pues sí, tenemos un reto, hemos tenido que cambiar, como lo hemos visto en los seminarios de investigación, hemos tenido que cambiar los protocolos de investigación porque pues las universidades deben de generar investigación y tenemos de tener respuesta a los problemas que enfrentamos y sumarnos a generar respuesta. Sería muy hermoso pensar que en Latinoamérica tenemos vacunas propias, ¿no? Que no tenemos que mendigar una vacuna, a ver quién nos hace favor de ofrecernos las vacunas. Sería algo fantástico, parece un sueño. Tal vez esto solo sea una pesadilla y despertemos y tenemos un centro que genera nuestras propias vacunas, un sistema que apoye ese tipo de industrias para resolver este tipo de problemas. Penosamente creo que en Latinoamérica estamos alejados de eso. Es parte de nuestro subdesarrollo. Con tristeza lo escucho. Pues sí podemos reclamarle porque aquellos países desarrollados y que tecnológica y que han venido a más, pues tienen y nosotros no. Bueno, pues la respuesta está dada simplemente en la pregunta, ¿no? Y bueno, pues hay muchas preguntas, ¿no? Pero hay ciertos padecimientos que se han asociado con este tipo de problemas, o sea, padecimientos que ya teníamos en el dormir y que tenían que ver con el sistema inmune, o sea, como una respuesta autoinmune, y en esas están las hipersomnias. ¿Tú qué opinas de esta parte, Alberto? Bueno, Doc, afortunadamente la relación de la vacunación con las hipersomnias, pues se esperaba un aumento de hipersomnias con la vacuna para el COVID-19, ¿sí? Así como pasó con la vacuna del HN1, que hizo un aumento del número de casos de narcolepsia, pero afortunadamente los casos reportados han sido muy escasos, muy anecdóticos de la vacunación contra el COVID-19 y narcolepsia, sí, afortunadamente. Más bien los casos de somnolencia diurna excesiva están más relacionados con los cambios de estilo de vida, con la alteración del ciclo circadiano y con la restricción de sueño. ¿Sí? Son lo que más asociado, pero como tal, también se ha establecido, obviamente, que el virus tiene efectos sobre el hipotálamo, como dijo el doctor Max. También se han reportado casos de hipersomnias primarias, ¿sí? Pero en menor proporción. Fíjate que en la cuestión de un área que también me gustaba abordar en su momento, ¿no? El estudiar el efecto de la vacuna, hay estudios ambiguos. Hay quienes, aún sin el coadyuvante, porque se culpó al coadyuvante en ese momento de que hubo un pico de pacientes narcolépticos jóvenes, como suelen ser en las enfermedades autoinmunes, o sea, le afecta al sujeto joven, ¿no? Hubo un pico, pero estudios muestran, asociaron a un coadyuvante y otros estudios, aún sin ese coadyuvante, en otros modelos, lograron repetir esta parte de hipersomnia en los sujetos. Entonces, es muy interesante, o sea, parecería que pueda ser el propio, prestas todo el medio. O sea, hay que estar muy atentos porque yo creo que es temprano para decir que no se van a presentar este tipo de problemas. Ojalá no. En el caso de precisamente la pandemia anterior, con la influenza y con la vacuna,
pues, estaban calculándose alrededor, se incrementó a 30 casos por millón, ¿no? De pacientes que sufrieron de narcolepsia menores de 20 años, cuando las estadísticas, pues son mucho menores, ¿no? Por millón, o sea, son enfermedades realmente raras, o sea, no es lo principal que vemos en las clínicas, por supuesto es el lugar ideal para estudiarlas, pero sí se incrementó ese pico y llamó la atención. Entonces yo creo que debemos estar haciendo lo que nos recomiendan, ¿no? Seguir en la vigilancia. Yo creo que apenas empezaron a aplicar las vacunas y vamos a observar esta u otros fenómenos porque está el campo, en las alteraciones que hablamos desde endoteliales, pues a diferentes niveles, propicios para formar trombos, propicios para, pequeños, como infartos de los que quieras, ¿no? Ya teníamos los propios trastornos, digo, la apnea y los problemas, de sueño pueden generar alteraciones, por supuesto, en el sistema nervioso. Pero ahora con el campo, con esta infección, yo creo que debemos de ser muy vigilantes. Yo creo que debemos de seguir en ese papel, en el papel de reportar realmente y relacionar. Ahora la pregunta es, oye, ¿ya sufriste COVID? ¿Cuándo lo sufriste? ¿Cuándo empezaste con tus padecimientos en el dormir? Porque tenemos que estar buscando esas asociaciones. Oye, ¿te vacunaste? ¿Cuándo te vacunaste? Porque pues son partes ahora indispensables de los datos que debemos de considerar y que debemos de reportar. Yo creo que a todas las latitudes, porque es algo terrible lo que está sucediendo y en estas condiciones lo propio es hacer pues neuroepidemiología y toda esta, todo quehacer es que nos toca, ¿no? A los profesionales del área de la salud. Y es cierto, esto es con relación a la parte del COVID, pero los trastornos neurológicos, pues también se incrementaron y esos son, hay otros trastornos que tal vez la gente identifique, no es cierto, no lo identifica fácilmente, y son los trastornos de movimiento. Se puede uno tener problemas y fragmentar todo su sueño porque tengo problemas de movimiento. Tal vez lo identifica la pareja, que un individuo se mueve, que rechina los dientes, y otros lo consideran como parte de su ser, ¿no? Me acuesto y tengo una incomodidad en las piernas y me tengo que restirar o me tengo que parar porque tengo pues molestias, que son difíciles a veces para describir del paciente. Dice, pues son como tipo calambres, como tensión, pero el caso es que me pasa cuando yo estoy en reposo. Y eso se han visto aumentados en este periodo. Max, ¿tú qué nos puedes decir al respecto, con respecto a los trastornos de movimiento? Sí, sí, como usted bien comenta, doctora, es algo que hemos visto incrementado en la clínica, en el quehacer de nuestra clínica de trastornos del sueño. Sobre todo pareciera ser que el estrés que ha generado el encierro, ¿no? La pandemia, el confinamiento, ha empeorado mucho estos trastornos del movimiento. Como usted bien dice, ¿no? La pareja es quien más lo nota, ¿no? El paciente a veces nos comenta, bueno, pues es que mi pareja me dice que no la dejo dormir porque todo el tiempo estoy moviendo las piernas, ¿no? Como usted bien dice, no es tan fácil de identificar porque muchas veces el paciente piensa que eso es normal. Él dice, pues es que yo siempre me he movido así toda la vida, ¿no? Pateo mucho, pero el problema es que recientemente hemos visto documentado que no solamente los movimientos periódicos de las extremidades, sino también las piernas inquietas han tenido un aumento, sobre todo en la incidencia reciente. Pareciera estar asociado a esta situación que genera el estrés, la ansiedad del confinamiento, y que bueno, cuando acuden a la clínica es porque evidentemente ya es algo que la pareja no tolera, el mismo paciente no tolera, le genera fragmentación del sueño importante. Al principio incluso el paciente acude pensando que en realidad lo que tiene es que, pues en realidad lo que tiene es que al día siguiente no reparó bien su sueño, no siente que reparó adecuadamente el sueño, pero no sabe por qué. Él dice, pues me quedo todo el tiempo dormido, pues en realidad es porque esta situación fragmenta su sueño y ha sido empeorada por los niveles de estrés. Eso es una de las cuestiones que hemos visto aumentadas. Otras, pues también el insomnio, ¿no? Se ha visto, yo creo, incrementado muy importantemente. Hay un estudio por ahí que documenta que 40% de la población mundial
ha venido afectándose más por insomnio secundario a COVID-19 y sobre todo en el personal de salud. Ha aumentado sobre todo la presentación de casos de insomnio y sobre todo que la asociación es muy estrecha cuando se hizo esta correlación entre el insomnio y algún trastorno de tipo afectivo, la ansiedad que genera atender pacientes con COVID-19, es un círculo vicioso que va generando insomnio, ansiedad, estrés y que empeora a la larga tanto el insomnio, ¿no? Como otras patologías, como usted bien comenta, sobre todo movimientos anormales durante el sueño, ¿no? Sí, en realidad pues se ha incrementado. Ciertamente los pacientes van pues tienen insomnio, entendiendo en su definición que pues tener un sueño no reparador es insomnio, ¿no? Pero desconocen realmente que sufren, que están padeciendo de esto, ¿no? Y que puede empezar desde etapas muy tempranas, o sea, el síndrome de piernas inquietas se puede presentar desde muy pequeñitos. De hecho, son esos niños que suelen pedirle masaje, ¿no? A los papás para poder dormir, pero se exacerba con la edad, pero hay ciertas cosas que pueden aumentarlo. Algunas de ellas tienen que ver, por supuesto, son complejas, como por ejemplo, tienen que ver con el metabolismo del hierro. ¿Tú qué opinas en esta área, Jaime? Gracias, Rafa. Sí, definitivamente tiene que ver con el metabolismo del hierro. Generalmente las personas que tienen deficiencias de hierro o que tienen algún tipo de alteración en este metabolismo pueden tener movimientos periódicos de piernas o pueden tener síndrome de piernas inquietas. El problema en este momento, pues realmente se viene relacionando es con el incremento de la ansiedad, el incremento de la, del estrés que estamos recibiendo por parte del entorno. Esto hace que sea pues, más fácil para nosotros manifestar este tipo de alteraciones. Es poco frecuente realmente encontrar pacientes que tengan algún tipo de alteración intrínseca o neurológica base de la dopamina y de los neurotransmisores implicados en este proceso. Pero realmente el proceso de la transformación de la dopamina implica el hierro, y cuando tenemos algún tipo de depresión o de falta en el contenido de hierro, pues vamos a tener problemas para la síntesis de la dopamina. Entonces, la idea es en estos pacientes siempre hacer un tamizaje para hierro sérico, transferrina y ferritina, y luego de eso, pues sí, descartar que tengamos algún tipo de alteración que sea potencialmente tratable de manera fácil. Claro, yo creo que este es un elemento, fíjate, van cosas de la mano, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de esas pérdidas insensibles de material hemático, bueno, pues siempre me operaron. Ah, bueno, pues puede, pues acabas de salir del quirófano. Pero en mujeres que pueden tener problemas, por supuesto, en el ciclo menstrual, con ciclos muy cortitos, pero con muchos días de sangrado, hay una pérdida que no estamos, que no se logra recuperar. En el estrés que bien refería Max, ¿no? O sea, el estresor, quién sabe cuál fue, ¿no? O sea, tal vez sea, pues te corrieron, ¿no? Estás despedido y ese sea uno terrible, digas, oye, pues, ¿qué vamos a comer? Estés muy estresado. No tengas el estrés, que es la manifestación de tu organismo. Pero otro es, simplemente este virus nos quitó lo que nos hace humanos, o sea, la interacción social, ¿no? El poder convivir. Y claro, pues si tienes una casa, tienes mascotas, tienes jardines, pues tal vez sea más cómodo, pero si vives tal vez en un pequeño departamentito junto con tu cuñado, ¿cómo se llama? Y tu suegra, o sea, ya podemos hacer un escenario, en el que vive la gran mayoría de la población, tal vez sea muy estresante estar dentro de casa en un confinamiento de más de un año, o imposible porque tienes que salir a trabajar y lo que no es trabajo. O sea, pero alguien va a pagar, ¿no? Ya tendrás una cefalea tensional, una lumbalgia, o tendrás una enfermedad ácido péptica, tendrás microsangrados, ¿no? Por una úlcera que ya se desarrolló,
Y el caso es que tenemos que estudiarlo, pues sí, vamos a corregir el hierro y precisamente estudiar la causa. Se vuelve más complejo y claro, se ha descrito no como la única causa, también se han hecho estudios de resonancia magnética y precisamente en áreas motoras se ha observado una disminución cuando se han hecho, por supuesto, resonancia magnética funcional en el grosor de ciertas áreas que están asociadas a la presencia de individuos que tienen síndrome de piernas inquietas. Pero es un área muy interesante porque hay diagnósticos diferenciales y no son los únicos trastornos de movimiento que existen, pero probablemente, pues sí, el estrés incrementa su presencia y lo estamos viendo en la consulta y le estamos platicando a los pacientes porque hoy sí, a mí me pasa eso en las piernas, no, y mi esposo sí mueve, pues mueve los deditos, pero a veces mueve todo el tobillo, y algunos pueden mover las piernas como si estuviesen arriba de una bicicleta, o sea, puede ser así de grave. Doctor Poblano, es una área importante, ¿no? Y los trastornos de movimientos no son uno, son muchos, hay diagnósticos diferenciales. ¿Qué nos puedes aportar en esa materia? Sí, creo que es un área muy importante la de las alteraciones del movimiento durante el sueño, pero me voy a desviar un poquito antes de responder esa pregunta, porque creo que es muy importante señalar en este momento y en esta mesa que estamos ante una situación muy alarmante por los trastornos del sueño y el COVID. Creo que se ha incrementado en todas las categorías los trastornos del sueño merced a esta pandemia. El insomnio asociado, por ejemplo, al estrés, como ya se ha señalado reiteradamente en esta mesa, pues es un capítulo muy importante. Pero, por ejemplo, también los trastornos respiratorios se han aumentado pues por la falta de actividad física, por la mala alimentación, que ha deteriorado la salud de las personas y está incrementando los problemas de apnea obstructiva. Por otro lado, también hay la posibilidad, como se sugiere por algunos reportes anecdóticos, que los hijos de madres embarazadas que sufrieron COVID durante el embarazo también tengan una mayor posibilidad de tener apnea infantil, pues por la afectación in utero de las vías respiratorias, y esta puede ser, bueno, de todos tipos, desde obstructiva hasta central o mixta. Es un capítulo que, bueno, también está afectado a todas las alteraciones respiratorias. Por el otro lado, se ha señalado, y quiero reiterarlo también, simplemente para señalar esa alarmante aumento que he dicho de los trastornos del sueño, las hipersomnias, ¿verdad? Tanto asociado a las infecciones hipotalámicas como a la vacunación. Y eso también puede redundar en un aumento de las parasomnias. Si las parasomnias asociadas al estrés y asociadas también a alteraciones posiblemente hipotalámicas, bueno, aún no lo hemos tratado, pero creo que puede ser un capítulo importante en el que también hay por ahí algunos reportes anecdóticos de parasomnias asociadas a la infección por COVID. Por otro lado, también los trastornos del ritmo circadiano, ya que se ha roto toda nuestra estructura de trabajo, nuestra estructura de relaciones sociales, pues se está haciendo muy importante e incrementando este tipo de trastornos. Y por último también los trastornos del movimiento durante el sueño, el síndrome de piernas inquietas, el bruxismo y los trastornos de movimientos continuos durante el sueño, que fue parte de la pregunta que se me ha hecho también, pues están incrementándose, de manera muy significativa, asociado a la infección, entre otras cosas, y esa que en este momento no se está estudiando adecuadamente, puesto que lamentablemente el sueño se ha hecho a un lado. Se están tratando los problemas que se consideran más importantes, vitales, sacar al paciente del problema agudo, y el sueño se está dejando para después. Pero creo que todos los trastornos, como lo he estado tratando de desarrollar, están incrementándose de manera muy significativa, y este es el momento de poner un punto de alerta en este campo. Sí, gracias. Espero que eso ayude. Sí, claro. O sea, es un área que requiere de la atención de los profesionales del área de la salud. Tenemos que estar volcándonos, pues no, sí, claro, a la atención inmediata de los problemas que decía el doctor en esta emergencia, pero nos va a dejar una cantidad de trabajo,
con el tipo de secuelas, porque sí afecta al sistema nervioso, sí, al periférico también, al músculo también. O sea, la cantidad de problemas que se va a presentar asociadas al COVID, pues ya son una herencia que nos va a tocar, pues ser la generación de la pandemia, y vamos a tener que aprender a identificar, a tratar, como está sucediendo en las unidades de cuidados intensivos. O sea, en un primer momento, ¿qué hacemos, no? Y hoy tienen otro tipo de estrategias. La tasa de letalidad en el mundo empezó a disminuir, mejoraron. Claro, existen condiciones en donde se acabaron los recursos y a pesar de tener experiencia o saber qué ocupar, no los tienen. Entonces, es lamentable. Yo creo que nuestros compañeros que están en esa primera línea, pues están padeciendo sus propios problemas también en el dormir por el desgaste que es este tipo de trabajo, la frustración que muestra ante organismos que por supuesto muy difíciles de poder apoyarlos porque ya venía mermada su salud, ¿no? Estamos hablando de nuestra población con siempre lucha entre el primero y segundo lugar de obesidad, de diabetes mellitus, de hipertensión. Pues la verdad es que tiene un sistema muy comprometido y llega a urgencias y por supuesto existen eventos que son fatales, se puede hacer poco. Pero mencionaba algo importante el doctor, dice, pues estos cambios que tenemos en estilo de vida, ¿qué tan importante es el movimiento, o sea, el ejercicio ante los trastornos del movimiento? ¿Qué nos puedes decir, doctor Alberto? Bueno, Doc, es importante antes de entrar ahí que los pacientes, o todos, como tenemos restricción de exposición al sol, hay deficiencia de vitamina D y todas las consecuencias que tiene la vitamina D en el sistema inmune, en fin. Por eso debemos exponernos a la luz solar, preferiblemente en las horas de la mañana, ¿sí? Y efectivamente, la exposición a la luz solar es un regulador del ciclo circadiano. Es decir, que nos ayuda a tener un mejor sueño y a consolidar el sueño en las horas de la noche. Además de eso, de la exposición a la luz solar, claro, la actividad física es importante en todas las personas, especialmente en niños, y preferiblemente en horas de la mañana. Claro, también se ha visto con esta pandemia un aumento de peso relacionado con los cambios en el hábito de alimentación, y efectivamente, entre más peso, más riesgo de SAOS, de apnea del sueño, y más riesgo de hipertensión y más riesgo de diabetes. Por eso la actividad física indispensable para el control del peso. Muchas gracias, doctor. Quisiera hacer un adendum. Sí, claro. También hacia la parte del ejercicio. Bueno, recientemente en otra mesa, también sobre COVID, pero sobre trastornos endocrinos, se estaba mencionando precisamente este problema del ejercicio como una condición muy importante también de alteraciones endocrinas. En este sentido, bueno, se señalaba, entre otras cosas, la reducción del sueño, de la etapa de sueño de ondas lentas, la hiposecreción, bueno, la disminución en la secreción, perdón, de la hormona del crecimiento, y se pensaba, entre otras cosas, todas las alteraciones circadianas, pues ellas relacionadas con sueños, sobre nuestra función endocrina. E incluso se llegaba a decir también que era plausible, que había la posibilidad de que esta generación que viene de esa pandemia sufriera incluso un retardo en el crecimiento por la falta de estimulación ósea, ¿verdad? Y la reducción de la hormona también de crecimiento. Entonces, de ahí vemos que si se altera todos nuestros ciclos circadianos, se altera también mucho de los problemas endocrinos. Entonces, yo creo que eso nos puede servir también para pensar en toda la serie de problemas que van a venir asociados entre la parte de hormonas y sueño. Gracias. Sí, doctor, pues lo que estamos observando es una afectación de todo el organismo, ¿no? O sea, no está... Así es. Evidentemente, al alterar el sueño, alteramos el funcionamiento de nuestro organismo. Y el sueño, pues tiene
claro, el gran regulador del ciclo circadiano es la luz, pero existen otros reguladores, o sea, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el hacer actividad, el movimiento, los horarios de comida, de esparcimiento, de trabajo. Y pues eso fue alterado no uno, sino para todos, porque todos estamos en esa parte de confinamiento y y de condición estresante, ¿no? Nuestros trabajos, pues tal vez no tanto los trabajos, yo creo que el espacio en el que nos trasladamos, ¿no? Si tenemos que tomar transporte público, caray, pues conservar la distancia, convencer a que las personas ocupen adecuadamente el cubrebocas, es muy difícil, ¿no? Y pues son lugares de muchísimo riesgo. Y la verdad es que, pues sí se puede estar vacunando, y lo cual aplaudo, que tengamos, que se esté vacunando, es muy bueno. Pero pues la población que está pereciendo no precisamente es el adulto mayor, o sea, la tasa está en el adulto de mediana edad, quienes están perdiendo la vida. O sea, algunos en otras latitudes han optado por vacunar a aquellos que se están moviendo para que tratar de mitigar la parte de infección. Son diferentes respuestas. No tenemos la respuesta, ideal. Claro, todos nuestros comentarios no son la postura ni de la Facultad de Medicina, ni de la propia Clínica de Trastornos del Sueño o alguna de nuestras instituciones. Son propias, son de nosotros que estamos comentando este tipo ¿cómo se llama?, de temas. Y que nos falta información, esa es la realidad. Estamos, como bien lo ha dicho el doctor Poblano, pues tenemos que esperar porque se tiene que acumular, pero no por otros. Nosotros como profesionales ya hay que invitar a aquellos que están viendo esto, pues tienen que estar reportando estas situaciones que se están observando en el campo de neurológico, pero pues al parecer el dermatólogo tiene que estar reportando qué está sucediendo. Yo con la clínica de Oncoderma, pues están platicando desde la pérdida de cabello y otros problemas. Y en los diferentes servicios, creo que hay para todos con este tipo ¿cómo se llama?, de infección que es la COVID-19. Existen otra población y que se ha visto alterada, que es susceptible. Claro, tenemos pacientes con problemas neurológicos específicos y que tienen una íntima relación con la parte del dormir. Es el caso de la epilepsia. Entonces, en ese campo, yo creo que debemos de hablar un poco de él, porque debido a, hay muchas cosas que pueden provocar una falta de control adecuado. Uno de ellos puede ser el estrés, que ya mencionamos que estresores hay muchos. Los problemas en el dormir, o sea, el que se afecte mi sueño, evidentemente puede tener una repercusión en el control ¿cómo se llama?, de la epilepsia, al igual que de otros trastornos. Y pues tenemos al doctor Max León, él es epileptólogo, y le vamos a pedir su opinión con respecto, y claro, la colaboración de toda la mesa. Max. Sí, claro, Doc, gracias por esta pregunta. Me parece bastante interesante. Evidentemente, lo primero que salta a la mesa es la idea que, como usted bien comenta, el que se haya trastocado nuestro sueño necesariamente genera que el paciente con epilepsia, que necesita un buen dormir, ¿no?, generalmente llega a tener más exacerbaciones por la situación del estrés, por la situación del no dormir adecuadamente, porque de por sí la epilepsia empeora en condiciones de estrés, empeora cuando no hay una buena calidad de sueño. Necesariamente no hay hasta ahorita, bueno, o estudios que hablen de mayor susceptibilidad del paciente epiléptico de contraer COVID-19 o de padecer la forma grave por COVID-19. Pero hay reportes cada vez más, con evidencia más robusta, que hablan de pacientes o incluso de series de casos, que digo, aún son series de casos de pacientes que han debutado con crisis epilépticas. La primera serie se hizo en Wuhan, en el epicentro de la pandemia. Fue un estudio multicéntrico y reportó una incidencia de crisis epilépticas asociadas a la infección por SARS-CoV-2, pero demostró que probablemente eran crisis epilépticas sintomáticas, asociadas a la hipoxia, asociadas
a condiciones metabólicas, no necesariamente a la SARS-CoV-2. Sin embargo, han venido a lo largo de estos meses de pandemia, ya casi un año, más bien un año, donde se ha visto que hay pacientes que han debutado con estado epiléptico o han debutado con crisis epilépticas de novo, es decir, donde el paciente llega, hubo un estudio, una serie de casos en Italia, donde llegaron pacientes con solamente crisis epilépticas y durante el protocolo de estudio se encontró que en realidad tenían SARS-CoV-2. No hay todavía una posición definida sobre cuál pueda ser la fisiopatología de esto, pero llama la atención que los pacientes debutan con crisis epilépticas. Las teorías más aceptadas hablan de que probablemente esta tormenta de citocinas que se presenta en la fase 3 de la enfermedad, cuando hay esta tormenta de células de sustancias proinflamatorias, pudieran inflamar el sistema nervioso y ocasionar o prender zonas epileptogénicas, es decir, generar una hiperexcitabilidad, que las neuronas se exciten y generar focos epilépticos que pudieran ser transitorios o no sabemos si en un futuro desarrollar como tal epilepsia. Otra posibilidad que se ha comentado, como usted bien lo comentó hace un momento, se ha encontrado material genético de SARS-CoV-2 en líquido cefalorraquídeo y se ha encontrado que puede haber casos de meningitis o meningoencefalitis y eso probablemente explique las crisis epilépticas. Pero necesariamente pareciera ser que el campo donde pudiéramos nosotros ejercer probablemente protocolos de investigación al respecto es en inflamación. Probablemente es esa tormenta de citocinas lo que produce inflamación en el sistema nervioso y eventualmente crisis epilépticas, porque recientemente hay evidencia, sobre todo en estado epiléptico, que marcadores como interleucina 6, interferón gamma, son sustancias que se elevan después de las crisis epilépticas. Hay una teoría muy reciente sobre la neuroinflamación, sobre la inflamación como un factor que perpetúa las crisis epilépticas, y se ha demostrado recientemente que tanto la interleucina 6 como otros marcadores inflamatorios, por ahí la proteína tau, que forma parte muy famosa en demencia de Alzheimer, porque es algo que vemos necesariamente, bueno, pues la proteína tau envuelve las capas de mielina de los túbulos y de los axones, y esto genera que el depósito de la proteína tau empeore el estado epiléptico. Entonces, hay teorías bastante plausibles recientemente escritas sobre la posibilidad de que la liberación de células, de sustancias inflamatorias por células, evidentemente por la glía y en el sistema nervioso, pudiera perpetuar las crisis epilépticas, y esto fortalece la teoría de que el SARS-CoV-2, cuando irrumpe o genera esta tormenta de inflamación, pudiera ser responsable de que se presenten crisis epilépticas de nuevo. Ahorita lo que le podemos decir al paciente epiléptico es que necesariamente tiene que cuidar bien su sueño, cuidar su rutina, tener una rutina adecuada como si estuviera haciendo sus labores cotidianas y evidentemente tratar de dormir lo mejor posible, porque el hecho de que el virus, como ya comentamos aquí, irrumpa la barrera hematoencefálica y llegue al sistema nervioso central, pues está teniendo implicaciones neurológicas importantes, y aunque las crisis epilépticas no son la primera manifestación de SARS-CoV-2, ya empiezan a haber series de casos, por lo menos reportadas, de pacientes que debutan con crisis epilépticas asociadas a la infección por SARS-CoV-2. Yo quisiera mencionar una cosa ahí para complementar también, y es que muchos pacientes epilépticos también están preguntando si es seguro vacunarse o si la vacuna podría tener algún efecto secundario ocasionándoles crisis. Entonces, en este sentido, pues no existe ninguna evidencia que nos diga que las vacunas son inseguras en pacientes epilépticos ni que ocasionan crisis. Entonces, nosotros recomendamos que se vacunen estos pacientes para evitar que tengan infección o que tengan riesgo de contraer la infección por coronavirus. Exacto, como bien cuenta el doctor, lo recomendable es vacunarse. Yo creo que tenemos que ser, Yo quisiera hacer también bueno, una siempre que intervención. hablamos de las vacunas. Es controversial. No, sí, claro. De repente lo mencionaba en otra mesa de esta misma conmemoración, ¿no? Tocar ese punto, no, hombre, te puede salir caro, ¿no?
se te va el mundo de uno u otro lado, se te va encima. Pero hablando con evidencia, o sea, todas las alternativas terapéuticas se tienen que estudiar. Decir, no, las vacunas no dan efectos adversos. Eso sería una mentira, o sea, pueden presentarse efectos adversos y se tiene que estudiar la causa, qué grupo, por qué, qué sucedió, qué parte de la vacuna, como cualquier alternativa terapéutica. Lo que sí sabemos es que no van a generar los anticuerpos suficientes si tú no duermes la cantidad que debes. Eso sí se ha estudiado en población sana. 3 días que se les interrumpe su sueño, se les pone la vacuna precisamente contra la influenza y jamás desarrollan el número de anticuerpos que deberían de haber generado y comparados contra el grupo control, ¿no? Quienes sí durmieron lo adecuado. Entonces, si duermes mal y estás esperanzado en que la vacuna es la esperanza y va a resolver tus problemas, el virus nos está enseñando algo muy importante y que lo hemos mencionado creo que en esta mesa y debe de quedar muy claro. Dormir bien implica que comes bien, implica que haces ejercicio, ¿no? Y que nos quitamos malos hábitos. Muy difícil porque queremos interactuar con otros, y ocupamos el celular, pero a la hora de acostarnos estamos con las redes sociales, luz que nos activa y qué se te antoja. Porque hay algo que a ti te gusta y que no forzosamente es lo mío, pero todo lo encontramos en el mismo dispositivo y quedamos atrapados y robamos horas de sueño. Es altamente adictivo este mal hábito, y tenemos que enseñarnos y por supuesto no podemos exigirle a los menores que están en casa, tú no veas el celular y nos ven con el celular enfrente, es como pedirle que se ponga a leer y nunca nos han visto con un libro en la mano, ¿no? Es el ejemplo. Entonces es un cambio y lo que nos está exigiendo este virus es un cambio en nuestro estilo de vida. O sea, tenemos que dormir bien. Y dormir bien no significa que duermas simplemente las horas, sino que tu sueño sea reparador. De hecho, esa variante que dimos en el eslogan de conmemoración del Día Mundial del Sueño, en lugar de sueño regular, si nosotros dejamos en México y decimos, tienes que tener un sueño regular, todos nos van a decir, mi sueño es regular. Pues así regular, 8, ¿no? Con una interpretación a lo mejor un sueño reparador, o sea, mi sueño es reparador, me permite hacer todas las actividades. Sí, porque el futuro es mañana. En el sueño no te perdona, vas a ver las implicaciones en 10 años, los ves al día siguiente, tu rendimiento físico está deteriorado simplemente porque no dormiste las horas. Tus cambios anímicos, por supuesto que se presentan muchos, ¿no? Desde la irritabilidad, la poca tolerancia, se vienen cambios cognitivos, o sea, tu capacidad de aprendizaje, de atención, de concentración, de memoria, es regulada por la parte del dormir y se ve alterada de manera inmediata. Y por supuesto que tendrás otros efectos a más largo plazo, pero el futuro es mañana. O sea, hay que dormir bien desde hoy. Y sí, en la parte del dormir, la cuestión es que cuando hablamos del sueño profundo y regresando al punto de la epilepsia, pues tratamos de sincronizar, ¿verdad? El sueño profundo es la sincronización de todas las neuronas corticales, ¿no? Y tienen una tasa de disparo lento, ¿sí? Una orquesta que va lenta. Pero hacerlo implica echar a andar mecanismos que también activan áreas que están alteradas de zonas epileptogénicas. Y si hay algo que te está interrumpiendo el sueño, llámese el ruido del camión que pasó, de la ambulancia, que ahora son muy frecuentes, del ruido, dejaste un aparato encendido, te va a interrumpir y volver a entrar, eso es el material que necesita precisamente una zona epileptogénica para presentar ahí actividad, o sea, porque el tálamo va a tratar de sincronizar esa corteza, porque pues tiene una presión de sueño, pues tenemos que dormir, así estamos diseñados, y vamos, nos puede provocar precisamente que se incrementen actividades anormales que van a fragmentar la arquitectura del sueño, que van a, ¿cómo se llama?, presentar muchos microdespertares que ya tienen una cantidad de eventos sin tener otro padecimiento. Aumento de la actividad simpática, vas a tener descargas adrenérgicas, desequilibrio oxidativo,
cambios en lo que platicábamos de la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Cambios a nivel endotelial, y por supuesto desequilibrio en lo que mencionaba también el doctor Adrián Poblano, pues un desequilibrio a nivel inmunológico, porque también el dormir tiene que ver con el sistema inmunológico, con la percepción del dolor, etcétera. Entonces, es muy complejo. Tenemos que invertir en la parte del dormir, pero no nada más de algunos, sino de todos los miembros de la familia. Es un hábito que debe ser la parte general. Y los médicos no somos muy buen ejemplo, ¿verdad? Unas porque tenemos que hacer guardias, alguien te hace la parte de las guardias, pero también nos quedamos con muy malos hábitos, tal vez por nuestro estilo de vida, pero lo cierto es de que los médicos somos los profesionales, los profesionistas que vivimos menos, y tiene sus costos y son muy caros. Y por supuesto también somos los profesionistas que más frecuentemente requerimos de asistencia en hospitales psiquiátricos. ¿Por qué? Porque una parte de malos hábitos. Y en el entrenamiento de la medicina, pues deja mucho que desear. De eso Jaime nos puede platicar en la parte de su experiencia, y por supuesto Alberto también, en la parte de las guardias, y se presentan errores en el sistema nervioso, ¿verdad, Jaime? ¿Qué nos puedes platicar de estos fenómenos? Bueno, pues el trabajo de turnos tiene un efecto severo en nuestro organismo. El trabajo de turnos, como está planteado en nuestro sistema, como está planteado en muchas facultades de medicina y en muchas residencias, lo plantean como un turno cada 3 o 4 días. Eso que hace que no se permita una adecuada recuperación del cerebro, no se permita una adecuada recuperación de las funciones cognitivas, motoras y de la atención. Por lo tanto, pues no podemos memorizar adecuadamente, no podemos aprender adecuadamente cuando nosotros no dormimos bien. Esto pues también tiene efectos en tasas de accidentes. Se ha visto incrementado hasta un 300 o 400% la tasa de accidentes en pacientes que están, pues en colegas que están en posguardia. También se ha visto también incrementado la tasa de enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, precisamente porque al estar nosotros de guardia lo que nos da es ganas de comer cosas que no son saludables. Nos dan ganas de comer las papitas, las cosas fritas, las carnitas que están ahí afuera. Entonces, que en este momento las estoy deseando terriblemente. Y todo esto lo que hace es que empecemos a crear un síndrome metabólico. Entonces, poco a poco nos estamos haciendo más y más y más gordos a medida que nosotros estamos haciendo las guardias y empezamos a desarrollar resistencia a la insulina. Todo esto es un círculo vicioso. Entonces, dormimos mal, comemos mal y esto genera que no nos reparemos adecuadamente, que generemos más factores estresantes para nuestro organismo, que generemos más factores inflamatorios que nos van a dañar la barrera hematoencefálica y que nos van a dañar y que nos van a poner en riesgo para tener una infección más severa por COVID-19. Entonces, pues ese es como mi aporte por ahora. Yo creo que él tiene más aportes. La realidad es tiene un trabajo que está próximo a publicar, ¿verdad, doctor Poblano? Y tiene que ver con este fenómeno de las parasomnias. Así es. Creo que tú nos puedes platicar, porque pues tiene un trabajo bien interesante de la presencia de estos fenómenos, pero yo creo que tú nos puedes hablar de ese trabajo. Doctor Poblano. Adrián, ¿me escuchas? Pensé que lo iba a comentar el doctor Ariza para que fuese de primera mano. Pero bueno, el desarrollo de las parasomnias como estados funcionales alterados del sueño, ya que cada uno de los estados de sueño responde a
a un marcapaso o a una organización de redes neuronales neuroquímica complejo, en el cual hay un equilibrio dinámico entre la transición de un estado a otro, pero un estado a otro no conlleva la abolición completa de los demás. En ciertas circunstancias pueden coexistir entonces entre sí mismos y causar un conflicto que es el que presenta las conductas, por ejemplo, motoras durante el sueño. Usualmente el sistema motor debe inhibirse, pero cuando eso no ocurre, empiezan a ocurrir, por ejemplo, los trastornos conductuales del sueño MOR, o durante el sueño de movimientos oculares rápidos, o por ejemplo también durante el sueño de ondas lentas con las parasomnias. Algunas otras responden a las diferencias, bueno, se presentan preferentemente en el sueño de movimientos oculares rápidos, en el sueño de ondas lentas, o no responden a estos. Entonces, el trabajo que desarrolló el doctor Jaime Ariza, pues ha sido muy revelador en relación a la presencia de parasomnias en las personas que tienen trabajo nocturno y que trabajan como médicos residentes. Pues bien, esto les causa diferentes tipos de conflictos, tanto a nivel psicológico como a nivel de su organización de sueño, ¿verdad? Entonces, los datos totales no me gustaría revelarlos porque, bueno, todavía no se han publicado, entonces deberían esperarse un poco y ojalá me pudiera complementar un poco más el doctor Ariza. Gracias. Gracias, Adrián. Bueno, pues principalmente lo que nosotros encontramos en estos pacientes que teníamos nosotros, bueno, en estos sujetos de investigación, era que era muy frecuente tener parasomnias, sobre todo en aquellos que tenían esos turnos tan seguidos, como les estaba yo diciendo, de 2 a 3 días, en los cuales no se logra recuperar el cerebro adecuadamente. Entonces, encontramos que esa transición no se logra adecuadamente entre las fases de sueño, que no se logra una recuperación adecuada de las redes neuronales, que no se logra una adecuada recuperación en las funciones mentales y lo que ocasiona es que sean más frecuentes las parasomnias en estas personas que tienen trabajo de turnos. Esencialmente encontramos que esta frecuencia nos hace ser mucho más vulnerables a tener otro tipo de trastornos de sueño, además de los trastornos por parasomnias. Tenemos también algunos otros trastornos asociados, ¿sí? Podemos tener insomnio, podemos tener también apnea de sueño, también asociada a este problema de las parasomnias. Y tenemos que tener en cuenta que el sueño no es una sola enfermedad. Los trastornos de sueño realmente son una retícula, una gran maraña de patologías que pueden padecer una sola persona. Entonces, cuando nos enfrentamos a una persona que tiene un trastorno de sueño, debemos abordarla como una serie de trastornos individuales y abordarlos poco a poco hasta lograr dilucidar realmente qué es lo que está afectando a la persona, si es realmente uno solo o si son varios trastornos de sueño. Muchas veces se esconde tras de una apnea de sueño un trastorno de movimientos de piernas. Tras de un insomnio se puede esconder también una depresión, una ansiedad. Entonces hay que tratar de llegar siempre al fondo de los problemas de cada persona para poder tratar adecuadamente los trastornos de sueño. Qué pena no poder profundizar un poco más en el estudio, pero pues sí es importante esperar a que salgan los resultados completos para poder compartirlos. Bueno, es un área importante y muchos están experimentando pues las más conocidas parasomnias, ¿no? Y algunas nos pueden orientar a los tipos de trastornos.
por ejemplo, de acuerdo en qué edad se presentan, algunas son más frecuentes en ciertos grupos de edad, por ejemplo, las parasomnias del sueño no MOR, estamos hablando de los despertares confusos, el sonambulismo, los terrores nocturnos, que se presentan, son parte de fenómenos, de errores, como bien refería el doctor Adrián, ¿no? En las etapas de sueño de ondas lentas, lo vamos a ver en el primer tercio de la noche, vamos a ver que se manifiestan y que afectan principalmente a este grupo. Claro, también pueden afectar a otros, pero predominan en esas etapas. Presentarlo alguna vez en la vida, en algunas ocasiones que se volvió recurrente, un par de ocasiones, pues no debe de llamar tanto la atención, siempre hay un factor, algún estresor que puede desencadenarlo. Sin embargo, cuando son recurrentes, decir, oye, pues es que le está pasando 3 veces a la semana, y presenta estos despertares confusos y los papás están aterradísimos, pues hay que estudiarlos porque el diagnóstico diferencial de las parasomnias se llama epilepsia. Entonces, y si está afectando su desarrollo y si tenemos evidencia, claro, esto ya con la clínica, pero esto es área de los pediatras, de los neuropediatras o de los que llevan especial en desarrollo, de decirnos, oye, hay alteraciones que ya se están generando y que pueden estar, la manifestación puede ser de predominio nocturno. Y existen otras parasomnias que se asocian a la parte de los problemas del estado del estado de ánimo, ¿no? Las pesadillas, por ejemplo. Las pesadillas que son pero muy frecuentes en el estrés postraumático, y claro que sufrir COVID, que estés intubado, puede generarte estrés postraumático, y si eres un familiar y tuviste que vivir la pesadilla que se está convirtiendo, pero pesadilla despierto, el tener que ver por tus familiares en estas condiciones en las que está pues la humanidad, pues puede generar este tipo de, ¿cómo se llama?, de parasomnia, que son pues estos sueños de un contenido muy desagradable, recurrente también. El duelo, el fallecimiento, la depresión genera, claro, incremento en este tipo de, ¿cómo se llama?, de parasomnias. Existen otras parasomnias que se asocian con el abuso de sustancias, y lo cual también se incrementó en este periodo de confinamiento. Tal vez hay colas gigantescas para la vacuna, pero antes estaban formados otros, ¿no? Pero en los Oxxo, porque estaban pensando en la cerveza y en las sustancias con efecto a nivel del sistema nervioso, pero pues no muy sanas, que digamos. Y en la juventud pueden manifestarse alucinaciones, por supuesto, pero también fenómenos como las parálisis del sueño, y es lo que mencionaba el doctor Poblano, y pues es esta sensación de despertar y no poderte mover, ¿no? Que dura poco, la verdad es que son unos pocos segundos, pero se vuelven, si el que los padece, siente que pasa mucho tiempo porque ya despertó, pero no se puede mover, y bueno, se le ha asumido cosas, eh, eh, de otro tipo, ¿no? Que no tienen que ver con la biología, y que se vuelven recurrentes cuando hay ciertos trastornos también neurológicos, como es el caso de las hipersomnias de origen central. O sea, en esto que platicamos de la narcolepsia, en donde, pues sí, es dañada un área del hipotálamo, en específico del hipotálamo posterior, nuestro sistema inmune desconoce a unas neuronas, son las neuronas orexinérgicas, y las destruye. Y las manifestaciones que le pasa a jóvenes que tienen mucha somnolencia, sin justificarla por otra causa, o sea, no tienen apnea, ronquidos o mala higiene de sueño, no se puede justificar por otra causa, y presentan este tipo de parasomnias, de alucinaciones. Claro, tienen una arquitectura del sueño anormal, con mucho sueño de movimientos oculares rápidos. Entonces, este tipo de fenómenos se puede presentar y nos hace sospechar a nosotros en la clínica por dónde puede estar el origen de esos trastornos en el dormir. ¿Qué tal tus experiencias en este caso de las parasomnias, Alberto? Doc, precisamente estuvimos revisando unos artículos con el doctor Barrera, el psiquiatra, que él estableció o vimos en los artículos bueno, cuáles son los factores de riesgo para que un paciente tenga más trastorno de sueño. En un estudio en China se precisó ser mujer, tener 40 años, ver muchas noticias negativas, ver tantas noticias con un contenido catastrófico acerca del COVID
y ser trabajador de la salud, esto aumenta el mayor riesgo de tener problemas de sueño. Y ver muchas noticias negativas aumenta las pesadillas, ¿sí? Entonces, pues se recomienda evitar tantas noticias negativas a todas las personas en general para evitar el número de pesadillas. Y efectivamente, claro, los cambios en el estilo de vida, los cambios en el ritmo, en el ciclo circadiano, y cualquier condición que fragmente el sueño o no tenga una calidad de sueño adecuada, aumenta el número de pesadillas. Precisamente, pues nuestros compañeros hicieron un trabajo a nivel pediátrico. El aumento del número de terror nocturno ha aumentado más, obviamente más en niños que en adultos. Y despertar confusional, mucho aumento del despertar confusional precisamente en trabajadores de la salud, precisamente por el aumento de la carga laboral. Sí, yo creo que es un tema, ¿no? Es todo una área. Y sí, evidentemente los datos también a nivel nacional, pues eso muestra, ¿no? ¿Quién sufre más insomnio? Pues son las mujeres, mediana edad. Claro, yo digo que está sesgado porque pues, los varones no van a la consulta y no participan en las investigaciones. Entonces, cuando la población que tenemos y que acude, pues sí acuden mayor cantidad de mujeres. Pero si lo vemos en unidad de cuidados intensivos en este momento, ¿quiénes son los que en realidad tienen mayor cantidad de problemas respiratorios? Son los varones, ¿no? ¿Quiénes están muriendo mal, varones o mujeres? Son los varones. ¿De qué edad? De mediana edad. Entonces, hay cuestiones que tenemos que ponderar, ¿no? Como en todas las investigaciones, ¿no? A veces, pues, ¿qué sujetos estudiaste? Pues los que tenías a manos, porque hay muchos, y es justificable, tienes un problema y tienes ese perfil de pacientes, pero hay otras razones, y que podemos complementar con otras observaciones, ¿no? Sí, y hacer la diferencia entre estas parasomnias, entre pesadillas y terrores nocturnos. Los terrores nocturnos no tienen contenido, se presentan en el sueño de ondas lentas. También hay cierta cantidad de sueños en ese periodo, pero predominan más en el sueño amor que esa etapa de sueño. Cuando soñamos tenemos 4 o 5 ciclos a lo largo de la noche y es en el último tercio donde predomina la mayor cantidad de sueño de movimientos oculares rápidos. En el primer tercio donde se presentan, como bien decía Alberto, las parasomnias del sueño no more, afecta principalmente a los niños. Se presentan estos terrores, los niños se incorporan, ¿no? Gritan, pero no tenían ningún sueño. O sea, no lo recuerdan, les cuesta trabajo a los papás que les respondan los niños, porque en realidad están dormidos en sueño de ondas lentas. Y despertar a alguien de sueño de ondas lentas, y en el caso de un niño es muy difícil. Por ejemplo, en la Ciudad de México que tiembla, es más fácil que cargues al niño a que te pongas a querer despertar al niño. Ese es el sueño de ondas lentas. El sueño ligero, y que debe de quedar una reflexión en esta plática que estamos hablando, el sueño ligero, alcanzas a escuchar las ambulancias, pues andas en sueño ligero, o sea, sales muy rápido, cualquier estímulo lo escuchas. El sueño de ondas lentas no es así. Entonces, a veces estamos en sueño ligero porque pues ya está alterada nuestra arquitectura o porque estamos tomando tenemos algún padecimiento que nos impide entrar al sueño profundo o tenemos medicamentos que pueden estar afectando la cantidad de sueño, no solo del sueño de ondas lentas, sino también del sueño de movimientos oculares rápidos. Tenemos otro perfil de pacientes que es tema de otra mesa, ¿verdad? Que se tocó en la parte anímica, la parte de los tratamientos. Por supuesto, muchos pacientes requieren medicamentos. Hay medicamentos seguros para que se pueden ocupar en los diferentes tipos de insomnio. Claro, si es secundaria a un problema anímico, pues vas a mandar algún antidepresivo, algún ansiolítico seguro. Si tienes una situación aguda, tal vez solo mandas un hipnótico. Si tienes ciertas condiciones, podrás mandar algún tipo de benzodiazepina por un corto tiempo. Y en la otra cara de la moneda de nuestros pacientes, pues no es el insomnio, es la hipersomnia. Y claro que hay medicamentos seguros, sin tantos efectos adversos como las anfetaminas, que se pueden emplear en este tipo de trastornos por mucho tiempo sin necesidad de aumentar dosis. Entonces necesitan
definitivamente acudir a centros como la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, que está integrado, como pueden ver, por un equipo con visión multidisciplinaria que atiende los diversos trastornos del dormir, que son muchos, que son complejos, que no vienen solos, que pueden venir más de uno en un solo individuo, independientemente de tener mala higiene de sueño, de base, y ser atendidos, y si es necesario, pues se cuenta con toda la infraestructura para realizar los diferentes tipos de estudios de sueño. No hay un estudio de sueño, existen diferentes y se mandan de acuerdo a la sintomatología que tienen el paciente, de acuerdo a sus antecedentes y en la impresión diagnóstica clínica que nos da. Y por supuesto que en algunos casos, si bien lo saben aquí los neurólogos, pues no solo requieren el estudio de sueño, estudios de imagen, de laboratorio, que van a complementar el abordaje y por supuesto les van a apoyar en la toma de decisiones en el tratamiento. Pero algo que nos debemos de llevar y que creo que es el común que hemos tenido en todas las pláticas de lo que hemos hablado, es tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Sí nos podemos quejar de muchas cosas, pero si no hemos cambiado nosotros mismos, no tenemos autocontrol con nuestros hábitos del dormir, con nuestra alimentación, con nuestros hábitos de ejercicio, con nuestra búsqueda de socializar, pues por otros medios como lo estamos haciendo en este momento, pues no habremos aprendido absolutamente nada de la pandemia y este virus no perdona los errores, ¿no? Independientemente de que los dados estén cargados genéticamente para algunos y que presenten una respuesta inmunológica deficiente por una cuestión genética. Pero otras, y creo que la gran mayoría, es que el que está mermado, pues es nuestro propio organismo. Debemos de recapacitar esto. Yo creo que podemos dar unas palabras de conclusión en esta mesa que ha sido complejísima, de pesadilla, ¿no? Porque pues no hablamos de cosas bellas, sino vienen cosas terribles y ¿qué creen? Les toca, ¿no? Entonces, pues yo creo que empezamos por ti, Max. Sí, claro, con mucho gusto, doctor. Pues bueno, yo finalizo diciendo que evidentemente este virus nos ha venido a trastocar tanto a nivel biológico como social, ¿no? Y como bien se comentaba hace un momento, hay que ver al ser humano como un ente biopsicosocial. Y en ese contexto, estas tres esferas han sido trastocadas por el virus, ¿no? Desde el punto de vista biológico, pues ha afectado no solo como se pensaba al principio, el sistema respiratorio, sino que afecta al sistema nervioso central, genera alteraciones del sueño, genera alteraciones neurológicas. Desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, pues genera y ha generado el confinamiento mucha ansiedad, depresión, estrés postraumático, que evidentemente se verá en los próximos meses y años las secuelas que va a dejar y sobre todo el luto que se está viviendo de manera bastante anómala por la condición de encierro. Y socialmente, pues como bien comentó el doctor Santana, evidentemente ha trastocado nuestra esencia. Somos seres sociales y esto nos ha venido a impedir la socialización. De hecho, comentar que hay estudios en niños donde se ha documentado que este encierro tan importante puede generar condiciones de agresividad, conductas un tanto más anormales en lo que se refiere a tener conductas más agresivas con sus compañeros. Y entonces a la larga esto va a dejar secuelas desde el punto de vista biológico, psicológico y social, y tendremos que aprender a vivir con ellas, a reconocerlas y a tratarlas. Y sobre todo, bueno, pues evidentemente seguir haciendo un esfuerzo por salir adelante como sociedad y evidentemente de tratar de seguir estudiando todas las secuelas que va a dejar este virus en todos los niveles. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctor Poblano, para concluir. Sí, gracias. Se había desactivado. Bien, quiero volver a recalcar lo que ya he dicho. Alerta, prendamos los focos rojos, estamos en alerta. Los trastornos del sueño con
de origen neurológico y con connotación neurológica están severamente aumentados en esta pandemia por el efecto del COVID. Ese sería el primer mensaje. Y la segunda, entonces, es que no esperemos a que termine la pandemia para atendernos, sino que busquemos a través de instituciones especializadas y altamente calificadas, como en la clínica de trastornos de sueño, el atendernos ya. No esperemos a que los trastornos sigan avanzando y termine esta pandemia. Creo que eso puede ayudarnos mucho. Gracias. Gracias, doctor. Jaime. Bueno, yo concluyo con que debemos preservar nuestros hábitos saludables de sueño. Debemos aprovechar también esta oportunidad como prestadores de salud, como especialistas en sueño, para tratar de ganar el mayor conocimiento posible en estas circunstancias, tratar de realizar la mayor cantidad de estudios posibles para recolectar la mayor información y tratar de la mejor manera a nuestros pacientes. Pienso que esta es una circunstancia que no habíamos visto hace 100 años, es una circunstancia sobre el daño que estamos haciendo como sociedad, el daño que estamos haciendo hacia el planeta. Y pienso que debemos también reflexionar en cómo estamos haciendo las cosas, en el estrés que nos están generando las cosas que hacemos, para tomar una pausa y respirar, para tratar de hacer de nuestra vida, de nuestra higiene de sueño, de nuestros actos como tal, algo más saludable para nosotros mismos y para los que nos rodean. Entonces, pienso que esta es lo que nos depara el nuevo futuro. Pienso que es un mundo nuevo de aquí en adelante y pienso que nos cambió la vida a todos el COVID. Interesante reflexión, Jaime, en realidad. Y finalmente, doctor Alberto, unas palabras. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la próxima epidemia va a ser la epidemia de los trastornos del sueño. Y efectivamente, estos espacios de difusión, de enseñarle a la gente, de educar a la población acerca de los buenos hábitos, acerca de la higiene del sueño, acerca de la importancia del sueño, educar a los niños. Yo creo que es la enseñanza importante a la población. Creo que si no hay realmente parte de nosotros que somos los expertos en sueño. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir esta mesa con ustedes, de hablar de estos temas complejísimos. Lo marcamos desde el inicio. Quisiéramos hacerlos más sencillos, explicarlos de una forma sencilla, pero la verdad es que la era de simplificar las cosas se terminó hace tiempo. Las cosas son complejas. No significa que no tienen respuestas, sí la tienen. Tenemos soluciones, pero no son simples. Cambiar el estilo de vida es de las situaciones más difíciles. Si tenemos este perfil, la humanidad, pues otra pandemia nos va a golpear igual o peor. O sea, nuestra condición es vulnerable y evidentemente no perdona la naturaleza. Esa vulnerabilidad nos hace el rival, pues el rival más débil. Y agradezco el apoyo que hemos tenido, por supuesto, a la licenciada Gabriela Pereira, a todo su equipo que nos ha permitido pues realizar los diversos eventos. Muchísimas gracias, que estén muy bien, que pasen todos buena noche, vámonos a dormir porque ya es hora. Hasta luego.